Ok, vamos a trabajar algo un poquito diferente a lo que estábamos haciendo ahorita. Voy a borrar esto que había hecho en el main. Y ahora, en vez de crear objetos de la clase SecondStudent o de la clase Student, voy a crear punteros a objetos de esas clases. Es decir, vamos a crear Student y vamos a decir que eso es un puntero a un objeto. Entonces, tú sabes que para que eso apunte a algo verdadero, pues entonces tenemos que crear el objeto como tal, dinámicamente, igualando eso a new student. Pues podríamos decirle Susana. ¿Okay? Estoy creando un objeto de forma dinámica y estoy asignándole su dirección al puntero S. Chévere, así que si todo está bien y recuerdo bien mis clases de punteros, pues entonces yo puedo utilizar ese puntero para invocar los member functions de ese objeto. Lo único que me tengo que acordar ahora es que tengo que usar la flechita en vez del punto, así que podríamos hacer cout o bueno, s display info, y eso se supone que nos dé la información sobre ese objeto. Vamos a ver, lo corremos y nos dice: soy Susana y estoy en 0 años. Vamos a ponerle un año ahí a Susana para que no esté tan perdida. Set year, digamos que está en tercer año. Corremos. Soy Susana y estoy en tercer año. Bien. Entonces, pues sucede que uno puede crear punteros de tipo student que apunten a cualquier clase derivada de student. Así que uno podría decir aquí new second student y ahí decirle Fortran, que es un lenguaje de programación viejísimo. Y entonces fíjate que al crear este estudiante y pasarle esto como parámetro, pues CLion identificó correctamente que lo que se va a invocar es el constructor de los second students. ¿Okay? Pero lo nuevo que se supone que te estoy viendo en este video es, o una de las cosas nuevas es el hecho de que tú puedes crear dinámicamente un objeto de una clase derivada y asignarle a eso a un puntero de la clase base. Eso es completamente válido en C++. De hecho, vamos a ver qué pasa cuando yo a ese objeto h le invoco displayInfo. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Qué es lo que se supone que usted esperaría que pasara? Pues yo, por lo menos, la primera vez que estudié herencia, yo decía, bueno, pues h es un objeto, es un puntero, ¿verdad? Pero me apunta a un objeto de clase Second Student, así que aquí al display info que debe estar invocando es al display info de la clase Second Student. Vamos a ver. Corremos. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que está pasando. En el caso de Susana, que era un puntero, o bueno, ese, que apunta a un objeto que tiene el data member name en Susana, pues se invocó el display info de la clase student. Y para el segundo objeto, que era de clase second student, pues fíjate, también invocó el display info del student en vez del de second student. Si hubiese invocado el display info del second student, me hubiese dicho aquí el nombre y después decía y he escrito tantas líneas, ¿verdad? Pues está invocando al display info de la clase base. Así que es como que contraintuitivo de lo que yo hubiese esperado que pasara. Pues sucede que esto se debe a lo siguiente. Cuando tú compilas este programa y el compilador encuentra esa instrucción, él dice, bueno, H es un puntero a student. Puede que apunte a objetos que sean de clases derivadas, pero yo me voy a ir a la segura y voy a entender esto como que se está invocando a la función displayInfo de
la clase base. ¿Ok? Así que el compilador se va a la segura. Él se va con el tipo que corresponde al puntero, como quien dice. Chévere. Pero, ¿y si tú quisieras utilizar estas instrucciones así, pero que se invocara la función displayInfo de la clase derivada? Bueno, pues eso envuelve un cambio en la clase como tal. Vamos a irnos a secondstudent.h y ahí le vamos a añadir una palabra reservada a esta función que está aquí. Virtual display virtual void display info const. ¿Ok? Esa palabra virtual que también se la vamos a añadir a la función de studentcpp. ¿Ok? Lo que dice es la manera, es lo que tú tienes que escribir en C++ para que te funcione el embeleco este con los punteros. ¿Ok? Vamos a correrla y tan pronto funcione les trato de explicar. Corremos, déjame, yo no me acuerdo si guardé lo que había hecho aquí. Vamos a guardarlo. Guardamos lo que hicimos acá. Y ahora vamos al main. Corremos. Ok, entonces noten, aquí funcionó, ¿verdad? Noten que cuando ocurre esta instrucción, lo que se está invocando es el display info de la clase derivada. ¿Cómo lo sé? Pues porque ese es el que dice he escrito tantas líneas. ¿Ok? Así que esa palabrita virtual que le escribimos a esas funciones, lo que hace es que le da la capacidad a C++, perdón, de que cuando encuentra un puntero haciendo referencia a cuando encuentra un puntero que está invocando una función del objeto al que apunta, pues le da esa capacidad a C++ de decidir sobre la marcha a cuál de las funciones es que va a invocar. Es lo que se llama una decisión at runtime versus la decisión que se había tomado anteriormente, que era en tiempo de compilación. Si tú quieres que la decisión de la función que se invoca se tome at runtime, pues tú tienes que declarar esas funciones que están haciendo overriding, tienes que declararlas tipo virtual. Y eso, pues los detalles de cómo se implementa eso, pues están fuera del alcance de esta clase, pero C++, cuando tú compilas sin virtual versus cuando compilas con virtual, pues utiliza unos mecanismos distintos para decidir cómo es que invoca a las funciones.